Bienvenidos al podcast de Guerra en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Guerra en Madrid, el único podcast que habla única y exclusivamente de la Guerra Civil Española. Yo soy Alberto Laguna y les saludo en nombre de todo el equipo que hace Guerra en Madrid. Ya lo saben, nuestra página web es www.guerraenmadrid.net. Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a recordar una historia inédita, una historia muy poco manida y de la que prácticamente no se ha hablado ni en los libros de texto ni en los grandes documentales que están ahora tan de moda en la televisión. Vamos a hablar de asaltos a embajadas, vamos a hablar de allanamiento del asilo diplomático y vamos a hablar de cómo la República en varias ocasiones durante la Guerra Civil decidió violar, pues lo que estamos diciendo, el asilo diplomático, por lo menos hasta en 3 ocasiones. Los republicanos asaltaron el consulado de Perú en plena Guerra Civil en Madrid, hicieron lo propio con la embajada de Finlandia y cuando quedaba algo más de un año para que terminara la guerra, también tiraron la puerta abajo de la embajada de Turquía en una grandísima operación de la inteligencia republicana para detener a varios espías muy peligrosos que estaban allí encerrados. Unas historias un tanto truculentas y creo que merecen la pena sacarlas a la luz. Tenemos al otro lado, menos mal que las nuevas tecnologías nos permiten estar muy cerca a pesar de la distancia que existe, a un gran conocedor de lo que fue la guerra diplomática. Efectivamente, en la Guerra Civil Española hubo una guerra diplomática de la que nadie habla, una guerra sumergida, dura y también con víctimas mortales, que se ha dedicado muchísimos años a estudiar lo que sucedió en la embajada de Turquía durante la Guerra Civil, allanamiento y también la vida de los asilados, que creo que merece la pena también repasar con todo lujo de detalles. Como decimos, es una persona, un gran investigador, Pablo de Miguel, que además tiene un proyecto precioso que ahora nos contará más detalles, urbano21.com. Yo os recomiendo que accedáis a su página web y podréis conocer todos los detalles en qué consiste su proyecto y le tenemos, como decimos, pues al otro lado de la red, un tanto lejos de España, pero cerca de nosotros. Don Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias por tenerme aquí, es la verdad un placer y con muchas ganas de descubrir esta faceta tan poco estudiada de la historia española. Sin lugar a dudas. Antes de nada y antes de empezar, ¿qué es urbano21.com y por qué has elegido ese nombre de una calle de Madrid y un número muy concreto? Pues el proyecto Zurbano 21 es un proyecto que aspira a recopilar testimonios y documentos relacionados con el asilo que tuvo lugar en la embajada de Turquía, que se situaba precisamente en la calle Zurbano número 21. Hoy en día sería el número 23 por temas urbanísticos, pero el edificio sigue en pie y es el número 23 y digamos que es el centro de atención de muchas de las pesquisas que el contraespionaje republicano tuvo que hacer para dar con una organización clandestina que como fue la de Antonio Rodríguez Aguado y poder desmantelarla, ¿no? Es digamos el sitio que se lleva todas las atenciones, ¿no? En este sentido y es precisamente el anexo principal de la legación turca en Madrid, que también tuvo, como has comentado al inicio, relación con la legación finlandesa, ¿no? Que se ocupaba también en el mismo edificio un piso en Zurbano 21, ¿no? Entonces es, digamos, el nexo de unión y luego veremos un poco más adelante, si llegamos a profundizar, pues cuál es la relación entre la legación finlandesa, la legación turca y veremos cómo está todo relacionado entre sí. Una historia sin lugar a dudas fascinante.
el oyente, la persona que está al otro lado del teléfono móvil, del ordenador, de la tablet o de lo que quiera, seguro que va a disfrutar y va a conocer cosas muy, pero que muy poco conocidas de la guerra civil, porque sí, lo que decimos siempre, nosotros sí hablamos de la guerra civil. Hay otros podcasts que no se centran en esta temática porque no quieren herir sensibilidades, prefieren hablar de batallas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera o de las guerras napoleónicas, pero no inciden en la guerra civil española. Nosotros no tenemos complejos, nunca lo hemos tenido y nunca los vamos a tener. No nos ponemos ninguna camiseta cuando hablamos de la guerra civil, investigamos y mucho, y esta historia pues a mucha gente no le va a gustar, de uno y otro bando. Vamos a dejar las cosas bastante claras. Bueno, Pablo, vamos a ponernos ya al mono de trabajo. Vamos a viajar al pasado, vamos a viajar al año 1936, en concreto al verano de 1936. Me gustaría que contextualizáramos la situación de Turquía respecto a España durante el estallido de la guerra civil. ¿Cuál era la posición política de los turcos a nivel político? Claro que sí, a nivel gobernantes. ¿Cuál era su posición respecto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Al ambiente de gran tensión que se vivía en España en ese verano del 36? Pues lo primero que habría que destacar son dos elementos bastante importantes que a lo mejor hay que retrotraerse un poquito más, y es cómo sale Turquía después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se desmorona, se crea una nueva república dirigida por Atatürk, en el que, bueno, digamos que está en sus fases de consolidación en aquel momento. Y luego hay otro hecho bastante importante, que son los famosos tratados de Montreux, donde se regulan el paso por los estrechos del Bósforo y Dardanelos cuando los países están en guerra. Hay varios artículos que recogen que los países implicados en conflictos bélicos no pueden cruzar dichos pasos, ¿no? Digamos, esto se pone en un contexto luego un poquito más tarde, cuando estalla la guerra, en el que los suministros rusos obviamente pasan por allí, ¿no? Entonces la situación de Turquía es una situación bastante compleja cuando estalla la guerra. Toma un principio de neutralidad, no quiere intervenir, se adhiere a los tratados de no intervención, pero de facto intenta no mirar qué es lo que está pasando a través de sus mares y de sus costas. Es muy presionada por ambos bandos. Digamos que la República tiene que tener parabienes con Turquía, porque es muy importante para todo el suministro bélico y para todo el suministro de víveres, ¿no? para la República, que pasaban efectivamente por Turquía, por el Bósforo y Dardanelos, hasta llegar a las costas valencianas, alicantinas o catalanas. Y fue, digamos, que no hizo esa labor digamos que debería haber realizado, pero vamos, en un contexto en el que tampoco Rusia estaba digamos, había declarado la guerra digamos, al bando nacional, ni mucho menos, ¿no? Es un tema muy complejo decir si Rusia estaba involucrada o no, que sí lo estuvo de facto, pero bueno, en aquellos momentos, políticamente hablando, hubo también una batalla diplomática, una guerra diplomática, como decías al principio, en lo que sería la Sociedad de Naciones, ¿no? Donde se adhieren todos los países al Tratado de No Intervención. Pero otro punto de vista también un poco complejo es la situación que tiene, la relación que tiene Turquía con Italia, ¿no? La Italia de Mussolini, que tiene pretensiones sobre las costas de Anatolia, pretensiones geográficas, es decir, de invasión. Es un tema que al ser aliados del bando nacional, pues digamos que intenta no molestar a unos u a otros. Ese es, digamos, el punto en el que se queda la relación con la guerra de España, ¿no? Que es como la califican ellos. Entonces, ese es el contexto internacional de Turquía
respecto a la Guerra Civil Española. Qué complicada era la neutralidad para la gran mayoría de naciones europeas y no europeas, ¿no? Que veían el conflicto español como algo que les tocaba de cerca, lo que luego vendría durante la Segunda Guerra Mundial, pero a nivel político era realmente complicado tomar una decisión de carácter de ir hacia un lado o de tirar hacia otro. En cualquier caso, eso es el contexto general de lo que es Turquía. Sí. Sí que me gustaría que centraras, si te parece, porque creo que nadie mejor que tú conoce lo que fue la embajada de Turquía en Madrid en aquellos años de la Guerra Civil. Sí que me gustaría que centraras el tiro en cómo estaba configurada esa embajada turca en Madrid en el verano de 1936, a nivel en todos los sentidos, a nivel de diplomáticos, a nivel geográfico, antes lo hemos hablado, en la calle de Zurbano número 21 de Madrid. Ese contexto creo que para el oyente es muy importante, un contexto más local, ¿no? Sí. Bueno, la legación turca tenía carácter de legación, no de embajada. No tenía un embajador, tenía un ministro plenipotenciario. Es, digamos, una figura anterior a lo que sería un embajador. Las relaciones más estrechas que se llevaban eran relaciones comerciales, y el punto álgido de la legación turca en España fueron los famosos tratados de Montreux. La legación era una legación que no era muy grande. Realmente estaba compuesta por 5 diplomáticos, el ministro plenipotenciario, que era Camil Koperler. Luego tenía diferentes agregados comerciales, agregados de diferente carácter, que se dedicaban a llevar las relaciones comerciales. Una legación que estaba situada al principio en la calle, en la Castellana, en el Paseo de la Castellana, y posteriormente se realizó un cambio a raíz de los contactos que tiene la legación con la condesa de Arcentales, con Consuelo Cubas y Erices. Esto ocurre en un contexto ya bélico, después del comienzo de la Guerra Civil, escasas semanas después. Dependiendo de la fuente en la que lo leas, son 7 días o 15 días. La cuestión es que muy poco tiempo después, y antes de que se sucedieran los hechos más graves, ¿no?, en Madrid, como pudieron ser el asalto a la cárcel Modelo o las sacas de Paracuellos o cualquier violencia indiscriminada, pues a través del marido de la condesa Arcentales, que era un súbdito alemán, Guillermo Peliaceus, consiguieron que la legación se trasladara a Zurbano 21, y tomaron bajo protección también varios pisos dentro de ese inmueble que pertenecían a la familia de la condesa Arcentales. Ese es, el primer movimiento que se realiza después del inicio de la guerra. Por otro lado, la residencia del embajador también pasa al palacete que hoy básicamente es la sede de Norman Foster, en la calle Montesquinza, esquina calle Jenner. Y también es, curiosamente, encontramos un episodio en el que se violenta, intenta asaltar previamente la residencia de Koperler. Está totalmente documentado. Las protestas también no se consigue hacer, pero los milicianos empiezan a sospechar de por qué estos movimientos se han realizado en estas fechas tan sensibles, ¿no? Estas mudanzas de la legación y de la propia residencia del ministro turco. Entonces, a nivel, orgánico, hay un tercer secretario que se llama Gemaletín, ¿no?, que en español lo pronunciaríamos Cemaletín o Quemaletín, que está tristemente recordado en los diferentes archivos como una persona de una moralidad bastante discutible, ya que exigía, sin conocimiento, eso sí hay que decirlo, del propio ministro, exigía en algunos casos, no en todos,
una asignación monetaria, ¿no? Para un pago para entrar en la embajada. Esto que comentas, perdona Pablo, es muy importante porque nos lo estamos encontrando, los que nos da por investigar la guerra civil, en un montón de casos, ¿no? Sí. Gente que trabajaba en embajadas, diplomáticos o falsos diplomáticos, Sí, el sí. oyente tome buena nota, o falsos diplomáticos que cobraban un auténtico dineral a refugiados, gente Sí. perseguida de derechas básicamente, Sí. en Madrid un dineral para refugiarse en embajadas o en falsas embajadas. Sí, 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 fíjate. Tenemos varios casos, yo conozco varios casos de primera mano, cantidades ingentes de dinero, no solo para entrar en la embajada de Turquía. Es cierto que conozco pocos casos documentados en Turquía, se conocen más casos documentados en la embajada de Finlandia. Que tiene muchísima relación con el capítulo turco, ya que también ocupaban uno de los pisos en Zurbano 21. La legación finlandesa, en el 15 de agosto del año 36, en ausencia del encargado de negocios, que se llamaba Carlos Nirberg, y también en ausencia del propio ministro finlandés, que era Winkleman, la toma un español que se llamaba Francisco Cachero, que toma, digamos, tanto el consulado como la residencia del ministro finlandés y los hace refugios. Es cierto que antes de abandonar Winkleman España, porque estaba acreditado también en Lisboa, y obviamente entre estar en Madrid y estar en Lisboa, prefirió estar en Lisboa. Es cierto que ya había una veintena de refugiados en la casa del embajador cuando este se va y deja, digamos, la embajada a cargo de Francisco Cachero, que era ni más ni menos que el encargado del archivo, del consulado. Es decir, la embajada finlandesa sale estrepitosamente de Madrid y deja al encargado del archivo bajo, digamos, la figura que tenía. Se arroga los poderes al final de ser el encargado de negocios y de tener una figura diplomática cuando en realidad no lo era. Es cierto que, fíjate, estudiando la figura de Francisco Cachero, al final él tiene pisos en Velázquez 55, en Fernando el Santo 19, empezó en el consulado en la calle Quintana 16, siguió en la calle Zurbano 21, en fin, refugió, según sus palabras, a más de 2.000 personas. Pero sus días acabaron pues bastante mal. Acabaron él como refugiado en la embajada de Turquía, acabó él como evacuado y luego acabó con un proceso militar que se cerró en falso en el año 38, iniciado en Burgos, en el que hay una disparidad de opiniones entre los que están a favor de la figura de Francisco Cachero y los que están en contra, ¿no? Pero con el asalto en la embajada de Finlandia el 3, de los pisos de los anexos de la legación de Finlandia, el día 3 y 4 de diciembre del año 36, lo que ocurre es que los ocupantes que tenía Finlandia en la calle Zurbano 21 pasan a las filas turcas después de una rápida acción diplomática por parte del cuerpo diplomático, que en aquella el decano era Aurelio Núñez Morgado, el embajador de Chile. Consigue rescatar, digamos, entre comillas, a estas personas que estaban en Zurbano 21 bajo la bandera finlandesa, ya que el resto de anexos los desmontan, la mayoría terminan en la cárcel de San Antón. Y bueno, algunos de ellos, pues de esas personas acaban mal, ¿no? Entonces la figura de Francisco Cachero es una figura también bastante polémica. Luego, en su vuelta a España, ya te digo que le abrieron un expediente militar, pasó por la Inspección de Investigación y Vigilancia de Jerez, donde estuvo detenido un mes, pero lo dejaron en libertad, y ahí se pierde su pista. Sería bastante interesante encontrar a familiares hoy en día suyos que tuvieran algún grado de conocimiento para también tener, digamos, su versión, ¿no?
Bueno, pues ya has llegado lo suficientemente lejos. Yo no tenía constancia de que se le pierde la pista en Jerez de la Frontera de su regreso a España, así que estaba al corriente de que había quedado refugiado también en la embajada de Turquía, pero Sí. ahora mismo me acabas de poner, Pablo, los dientes largos para investigar a una figura, la del señor Cachero, Sí. que tiene por lo menos para escribir uno o dos libros detrás. Un sujeto, desde luego, muy pero que muy interesante. Sí. Es el momento ahora de centrarnos en lo que fue el asilo, ¿no? Sí. Durante todo el verano de 1936, lo que sucedió en las embajadas que había en Madrid fue una locura, un pandemonium tremendo, llegadas de riadas y más riadas de personas que se sentían perseguidas por el Frente Popular y que buscaban en un edificio de protección internacional, entre comillas, pues buscaban salvaguardar la vida, básicamente. Sí, sí. ¿Cómo empieza el asilo diplomático en la embajada de Turquía? Pues el asilo diplomático en la Embajada de Turquía empieza con un patrón común con los que empiezan básicamente todas las embajadas. En este caso, Guillermo Peliaceus, el segundo marido de la condesa de Arcentales, tiene un contacto con Copperler y consiguen poner la legación en Zurbano 21 y los pisos de la familia de la condesa de Arcentales bajo protección. Es cierto que al principio se puede ver esto como un movimiento un poco más elitista. Las aristocracias, digamos, la aristocracia madrileña, en este caso representada por la condesa de Arcentales, bueno, pues tiene, digamos, una influencia o está bajo la influencia de los diferentes estamentos diplomáticos y tienen relaciones con ellos y digamos que todo empieza con el interés, como tú dices, de salvaguardar tu propia vida, ¿no? Lo que pasa después es una cosa bastante interesante, cómo se va permeabilizando, digamos, ese asilo de arriba hacia abajo. Es decir, al principio puede ser verdad que los primeros asilados fueran las personas también más señaladas, ¿no? Digamos, altas esferas, gente de derechas, gente con títulos aristocráticos, gente realmente que tenía dinero, ¿no? Son los primeros señalados, son los primeros detenidos, son los militares de alta graduación. Militares de alta graduación, que también tenemos que tener en cuenta que la historia militar española también se relaciona muchísimo con la aristocracia de los estamentos sociales de aquella época, ¿no? Encontramos muchos militares de alto rango que también son condes o son marqueses en fin, la relación político-militar y aristocrática está muy ligada, ¿no? Y entonces todos estos estamentos al final lo que consiguen es que bajando un nivel o una capa más dentro de la sociedad, pues al final esta gente se relaciona con gente que son de profesiones liberales, arquitectos, médicos, profesores, catedráticos, que son el siguiente, son digamos los que vienen a llamar a estas personas para decirle: yo estoy preocupado por mi seguridad, estoy preocupado por mi vida y quiero, por favor, que sé que ahora tú estás bajo la protección turca, finlandesa, belga o lo que tú quieras llamar. Quiero, por favor, ponerme a resguardo. Y esto es cuando ya esas personas, profesiones liberales, son llamados por sus empleados. Y esos empleados, a su vez, llaman a otros amigos. Y decía Slayer, que es otra de las grandes figuras dentro del asilo, decía Slayer que no había mejor muestra del comunismo que el que te podías encontrar dentro de la embajada de Noruega, donde al final tanto nobles como gente normal, digamos, por así decirlo, sin título, al final compartían las labores de la administración y del cuidado de lo que eran las embajadas, ¿no? Encontrándote marqueses o marquesas, en este caso, que fregaran los platos o encontrándote, digamos, esta gente que a lo mejor en aquel día no estarían muy relacionadas con esas tareas domésticas, haciéndolas, ¿no? Entonces,
el asilo diplomático empieza de arriba hacia abajo. En la Embajada de Turquía encuentras a catedráticos, encuentras arquitectos, lo que en aquella se llamaban propietarios industriales, gente que tenía pequeñas fábricas o no tan pequeñas, y luego pues había empleados. En la Embajada de Turquía te encuentras con peluqueros, te encuentras con mecánicos, te encuentras con personal administrativo, te encuentras con que al final todas las capas de la sociedad, que hoy en día no se distinguen tanto, que en aquella época también tenemos que mirar con el prisma de aquella época y con, digamos, cómo se conformaba la sociedad de los años 30, de los años 20, donde sí había una clara diferenciación de los diferentes estratos sociales, ¿no? Pues al final acaban todos juntos metidos en una casa. Y en este caso es un mix bastante importante con militares, porque la mayoría de los militares provienen de la embajada, de la legación turca, provienen de la legación finlandesa. Es una cosa curiosa, pero hay muchísimos militares que fueron aceptados en la legación finlandesa, probablemente bajo pago, que engrosan las filas de la legación turca, pero la legación turca no se caracterizó por asilar militares. Especialmente todos ellos vinieron por parte finlandesa, ¿no? Si podemos hablar. Pero eso es un poco el proceso digamos, de la petición de asilo, ¿no? Es un boca a oreja o es una llamada a conocidos que tú tienes. Luego, lo que he sido capaz de cruzar, hay diferentes tipos de asilados. Hay asilados que son reales, hay asilados que son legales, y la diferenciación entre ellos es básicamente que un asilado real es el que al final estuvo en uno de los anexos. Por cierto, la Embajada de Turquía no solo tuvo el anexo de Zurbano XXI, es cierto que fue el más importante, donde llegó a registrar a 1 millar de personas, pero en la investigación he descubierto otro anexo de carácter totalmente inédito en la calle Españoleto número 24. He descubierto también unos diarios espectaculares de uno de los niños que vivían en esa calle. Tenían también varios pisos en la Glorieta de Bilbao, uno en la calle de Cardenal Cisneros. Tengo sospecha de 2 más, pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas de lo que quería explicar de los asilados legales y reales. Los reales básicamente son las personas que vivirían en estos anexos, y los legales son los que aparecían en las listas, y esto también pasa mucho en otras embajadas. Aparecían en las listas, pero no estaban asilados en los edificios, sino que estaban escondidos en otros sitios de Madrid, en sus casas o en casas de parientes o en cualquier otro refugio que pudieran tener, pero que no eran los anexos oficiales de las legaciones o de las embajadas, ¿no? Entonces, en el caso turco, digamos, la suma de ambas llega a más de 1.500 personas. Es cierto que los asilados reales contabilizados van más allá de las 930 personas. 712 de ellos pudieron ser evacuados. Entre los 700 y las 930 personas hay unas 220 que son detenidas en el asalto, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más luego. Y digamos el resto de personas, que son unas 600 personas, son las que aparecían en las listas de la Cruz Roja Internacional como candidatos a posteriores evacuaciones, ¿no? Digamos que los legales eran la gente que se apuntaba a posteriores evacuaciones. En el caso de Turquía solo hubo una evacuación en mayo del año 37. Es cierto que en otras legaciones y embajadas pues hubo más de una, ¿no? Chile tuvo 2 o 3, Argentina, son las 2 embajadas, digamos, que son protagonistas a la hora del asilo, porque fueron de las 2 embajadas que más asilados
tuvieron a lo largo de la guerra. Creo que hay una cosa que tenemos que mencionar y es bastante relevante, Pablo, sí. Y es cuál es la reacción de la opinión pública madrileña respecto a las personas que se escondían o se refugiaban, mejor dicho, en las embajadas, porque el sentir, no general, ¿no?, pero sí el sentir de los medios de comunicación de la época de Madrid, obviamente medios financiados, apoyados y que subsistían gracias al Frente Popular, era que dentro de esas embajadas, Turquía incluido, estaban repletos de espías, abro comillas, faciosos, que eran un peligro para el pueblo, ¿no? Y así lo decían los medios de comunicación de la época, que consideraban, pues eso, lugares subversivos 100% contra la República. Efectivamente, ¿no? La opinión pública y digamos todo el espectro periodístico ejerció una presión impresionante. Los artículos que tú puedes leer sobre el asalto a la embajada de Finlandia, o los artículos que se pueden leer de la época de los diferentes los asaltos de Perú y demás, son nidos de fascistas, nidos de quinta columnistas, que este es un tema que tú controlas muchísimo. Al final, digamos que todas las embajadas son vistas como posibles campos de quinta columnistas que están haciendo todos los planes habidos y por haber para retomar el poder de una manera subversiva desde dentro, y son vistos como un elemento realmente desestabilizador en la retaguardia y como un elemento a los cuales hay que perseguir y hay que acabar con ese asilo diplomático, y hay que sacarlos allí cueste lo que cueste. Hubo, digamos, dos periodos dentro del Ministerio de Estado. El primer periodo es el que estaría Augusto Barcia Trelles, en el que fue mucho más permisivo con el asilo diplomático, y luego está otro periodo en el que nos encontramos al frente del Ministerio de Estado a Álvarez del Valle, Julio Álvarez del Valle, en el que ya empieza una campaña incluso de acoso. Se les llega a cortar el agua, se les llega a intentar interceptar los víveres que intentaban conseguir las embajadas, que se agrupaban entre ellas, y gracias a la Cruz Roja Internacional conseguían mandar camiones, digamos, al extrarradio de Madrid, en Albacete, en Ciudad Real, y conseguían llegar con los pocos víveres con los que contaban, y los medios de comunicación ejercieron una presión realmente dura, ¿no? Incluso apuntaban y señalaban a personas que se habían refugiado, y llamaban, aunque nunca pasó, llamaban un poco a incitar los asaltos, que luego ocurrieron por parte de las fuerzas republicanas, pero digamos que incitaban un asalto un poco más popular, ¿no?, en ese sentido. Sí, como pudo suceder, por ejemplo, en Bilbao, sin ir más lejos, después de uno de los bombardeos de la aviación italiana, bueno, pues a una cárcel, ¿no? Como se dijo en Madrid, el asalto a la cárcel Modelo en agosto de 1936, aunque desde mi punto de vista y por la información que yo tengo, de asalto popular, digamos que vamos a dejarlo entre comillas, algo quizás un poquito más preparado. Pero bueno, seguimos centrando el foco y el tiro hacia la embajada de Turquía en el Madrid de 1936, 37 y 1938. Antes de hablar del asalto, porque tiene su miga lo que sucedió el 28 de enero de 1938, antes de situarnos en esa fecha, alguna anécdota, porque es bueno también que el oyente disfrute, entre comillas, de las anécdotas simpáticas, seguro que hubo dentro de la embajada en materia de cotidianidad. Sí. ¿Qué se hacía? ¿Cómo era la vida de los refugiados en la embajada? Gente, como tú dices, de su padre y su madre, cada uno de una diferente clase social, podían coincidir aristócratas con peluqueros.
Cuéntanos algún detalle curioso que pueda ser interesante sobre ese día a día. Pues hay cosas bastante curiosas. Por ejemplo, en el anexo de Españoleto 24 se editaba una revista que se llamaba El Enroque, que estaba dedicada al campeonato de ajedrez que se llevaba en ese anexo. Es un anexo, para dar más detalles, en los que hubo 50 personas refugiadas. Había de todo, había militares, había curas, familias enteras, y editaban una pequeña revista. Tengo 2 números de esa revista y Espectacular. impresionante. Sobre todo el sentido del humor. Son personas que tienes que tener en cuenta que la mayoría de los hombres no salían a la calle, no pisaban la calle. Es decir, el encierro que hemos tenido con el COVID es el pan nuestro de cada día en las embajadas. Y así durante 2 años o 3 años prácticamente, ¿no? Pues en muchas embajadas, la gente estuvo 3 años. En la embajada de Turquía fue desde más bien agosto del año 36 hasta la primera evacuación del año 37, de mayo del 37, y los que quedaron en la embajada fueron básicamente militares que no fueron permitidos o no fueron aceptados en las listas por parte de los republicanos para evacuarse. Pues quedaron unas 200 personas hasta enero del año 38, es decir, año y medio, año 3/4 largo, casi 2 años, ¿no? Es lo que tú dices. En muchos casos 3. Hay casos como en la embajada de Chile, que hay gente que está 3 años en una casa sin salir. También es cierto que, como cosa curiosa, ¿no? Un asilado es una persona que entra en una embajada porque está perseguido, pero no está retenido. Conozco casos de gente que entraba y salía, lo cual al principio a mí me chocó mucho, porque cuando empecé a estudiar este tema, pues uno tenía la idea del asilado que está permanentemente vigilado, que ya saben dónde está. Un poco la película de Julian Assange, ¿no? De asilado Sí. ahí en Londres, en la embajada de Ecuador, y que está vigilado 24 horas. No, en el caso de las embajadas, había gente que se arriesgaba a salir. Se arriesgaba a salir porque tenía que ver a algún familiar que estaba en problemas. Se podían recibir ciertos tipos de llamadas. Era muy poco habitual, pero había gente que entraba y salía de las embajadas, que se llevaban mensajes, digamos. Eso es fuera un poco del día a día, ¿no? Pero si vamos un poco a lo que es el día a día, por ejemplo, los testimonios que he encontrado sobre Zurbano 21, pues eran contra ventanas cerradas, todo muy oscuro. La gente había estado en uno de los pisos de Zurbano. Tuve la suerte de conocer a los familiares que todavía tienen ese piso en propiedad, y que fue uno de los pisos donde hubo refugiados. Aún siendo pisos muy grandes, ten en cuenta 930 personas en un edificio de 5 plantas, donde la primera planta la ocupaba la legación de Irlanda, y por lo tanto aquello se selló y nadie entró. Por lo tanto ya tienes bloqueado uno de los pisos de la primera planta. Y luego es verdad que son pisos muy grandes, pero he calculado que había más de 50 personas por piso. Gente durmiendo en los pasillos, en los baños. Claro, esto implicaba a lo mejor que por habitación, pues a lo mejor podían estar durmiendo en el suelo, en mantas o en colchones tirados Por, en el por, suelo, pues a lo mejor 8 o 12 personas, ¿no? por supuesto, no había elementos materiales para todos, no había mantas para todos, no había colchones para todos. Es cierto que en muchos casos se podían comprar en el mercado negro y destraperlo, pero no había
o sea, no había camas para todo el mundo, todo estaba repleto. Imaginaros duchas de agua fría. En muchos sitios no llegaba el carbón en invierno. El primer invierno del año 36 la gente, bueno, pues se duchaba muy poco. O sea, imagínate las condiciones, ¿no?, que tuvieron que sufrir, y donde realmente se comían lentejas prácticamente todos los días porque era uno de los pocos suministros que llegaban regularmente a Madrid en aquella época. Era una vida dura, pero dentro de esa dureza te encuentras con estas revistas que están llenas de chistes. Chistes que son bastante graciosos, gente que pone motes, gente que interpreta las noticias de los periódicos de una forma, digamos, chistosa. También hay que tener en cuenta que mucha gente entró pensando que aquello iba a durar 2 días. Si recuerdas, Franco, las tropas de Franco, Varela y demás estaban a las puertas de Madrid, luego reculan para tomar el Alcázar, y allí es cuando empieza a llegar las brigadas internacionales, se hacen fuertes, y bueno, ya Madrid pasa a un segundo plano en la guerra y no se toman hasta casi el final. Entonces hubo mucha gente que no fue ni siquiera preparada para una estancia muy larga. Entonces, todo eso se refleja en diferentes cartas que he podido tener acceso. Zurbano, los diferentes pisos, al tener tantísimos militares, porque entre militares y cuerpos de seguridad hubo casi 90 personas, bueno, pues se regían bajo un estricto orden en el que varios de los militares, digamos, eran los jefes de piso. No había un régimen militar dentro de de los pisos, pero sí había un cierto orden para que aquello no se desmadrara. Bueno, muy parecido a lo mejor a lo que podríamos tener en una residencia, no de estudiantes, porque eso no tiene mucho control, pero una residencia de ancianos, ¿no? Digamos que hay jefes de planta o supervisores y, bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es que la gente entraba y salía con cierta permisividad, bueno, sí, con un carácter un poco más, digamos, no tan estricto. Yo pensaba que la gente entraba y no se quedaba allí, pero se conocen casos de entrar y salir. Bueno, se conocen incluso casos de evacuaciones clandestinas a la zona nacional. Cosas muy curiosas. Sí, bueno, sin ir más lejos, un presidente del Real Madrid, un militar de altísima graduación, el señor Cadalso, estaba refugiado en una embajada, no sé si era Hungría o era alguna otra. Rumanía, efectivamente. Fue evacuado por la quinta columna de esa embajada y fue enviado por la ruta del Tajo directamente a esta zona controlada por los sublevados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eran expediciones algo más habituales de lo que podemos imaginarnos, clandestinas o no clandestinas. Hablando de expediciones, y antes de entrar ahora sí en el asalto a la embajada de Turquía, antes de que se produjera ese asalto, Turquía efectuó una evacuación, como antes decías, ¿no? De refugiados. Sí. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de mayo de 1937. Estamos hablando de unas negociaciones que empiezan en enero del año 1937. Al comienzo de las negociaciones, los asilados llegaban a unas 600 personas y luego hasta, digamos, marzo, abril, sube hasta casi 900. Es un aumento de un 30% en todo este tiempo. Las negociaciones fueron un auténtico dolor de cabeza para
el ministro turco, cambiando condiciones constantemente. Al principio el ministro plenipotenciario turco era un todo nada, o salen todos o no sale ninguno. Hay que recordar una anomalía bastante grande, que es la que sucedió cuando el gobierno de Largo Caballero se va a Valencia. No avisa al cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático se queda en Madrid. Normalmente el cuerpo diplomático está donde está el poder ejecutivo, ¿no? Es decir, donde está el gobierno está el cuerpo diplomático, porque es la relación más, digamos, efectiva que se puede tener con el resto de los países, ¿no? Y digamos, dentro de la estructura diplomática. Entonces, en un momento dado, Coperles se quiere llevar a todos los refugiados a Valencia, el gobierno le dice que no, entonces le dice, bueno, pues déjame sacar a todos, le dicen al principio que sí, luego le dicen, oye, no, los hombres en edad militar no pueden salir, y luego siguen las negociaciones, oye, no, los hombres en edad militar no, pero los militares, esos los dejo salir, pero los tienes que llevar a Turquía, y se tienen que quedar en Turquía en un campo de concentración. Al principio te dejo llevar a los militares de cierta edad, pero luego no, luego los militares se tienen que quedar. Fue un auténtico caos de negociación, porque en el transcurso de las negociaciones, Chile y Argentina evacuaron a gente vía Alicante, vía Valencia, que llegaron a Marsella, pero se encontraron con el problema que una vez en Francia pasaban a Irún a la zona, pasaban por Irún San Sebastián a la zona nacional, y la gente iba al frente a luchar. Entonces eso fue una de las cosas que quisieron evitar, y por eso hubo tantísimos problemas y tantísimos, digamos, idas y venidas en la negociación. Fue un tema bastante largo de sobrellevar. Al final lo que se acordó es que los militares se quedaban en Madrid, en la embajada, el resto de personas que no eran militares, incluidos los hombres, salían a Turquía, lo cual hizo que el gobierno turco aprobara una serie de partidas presupuestarias para que los refugiados se quedaran en Estambul, lo cual tampoco estaba bien visto por los republicanos, porque querían que fuesen un poquito más allá de Estambul para que no tuviesen, digamos, un contacto estrecho con posibles nacionalistas, ¿no? en Estambul. Y lo que al final sucedió es que en medio de la travesía sube al poder el gobierno de Negrín. Hay unas negociaciones internas en las que se procede a dejar bajar, a desembarcar a las mujeres y a los hombres en edad no militar en Italia, concretamente en Siracusa. Previamente a esto se había hecho una parada en Malta para repostar carbón, y de ahí llegan las negociaciones, van todos a Siracusa, y lo que pasa en Siracusa es que los más jóvenes, digamos, de los refugiados se enteran que van a ir a Italia, y entonces hay algunos incluso que se esconden en los botes, que se esconden en cubierta, que digamos inician un plan para bajar, porque ellos deberían haber permanecido en el barco y haber llegado a Turquía. Lo que pasa es que cuando pisan, digamos, el puerto de Siracusa, aquello inicia un motín por parte de las personas que no podían bajar. Ya te digo, hombres en edad no militar, rango 18 a 45 años. Mis cálculos, según los listados, son de unas 200 personas que deberían haber permanecido en el barco, y lo que pasa es que empiezan a saltar por la borda, empiezan a tirarse al mar, empiezan a bajar por los cabos, los estribos. Bueno. Espectacular. Los encargados del barco turco llaman a los carabinieris para que tomen un poco de orden allí. Los carabinieris, claro, estamos hablando de la Italia de Mussolini. Para ellos no eran refugiados, ¿no? Por así decirlo, eran gente que estaba más en su posición política que otra cosa. Entonces los reciben muy bien.
cuando el capitán turco se queja a los oficiales de los carabinieri, bueno, pues allí no le hacen ni caso. Y entonces, ¿qué pasa? Que desembarca todo el mundo. Todos los refugiados, todos los asilados, desembarcan en Siracusa. Solo quedan en el barco 8 turcos, que son los que llegan, de nacionalidad turca, que son los que llegan a Estambul. Claro, hay recortes de periódicos en Estambul que cuentan, bueno, pues efectivamente cómo son estos hechos. Y claro, muy sorprendidos. Ellos esperaban a 712 españoles y se encuentran con 8 turcos. ¿Qué pasa en Turquía? En Turquía, bueno, pues les acogen, las mujeres se van a un convento, los hombres se van a un campamento, pasan allí unos días, recuperándose un poco de todo el estrés y de la fatiga, porque el barco, hay que decir, tenía capacidad para 250 personas, iban 712 más tripulación. Madre mía. Aquello era estaban hacinados en la bodega. La travesía dura 6 o 7 días hasta llegar a Siracusa. O sea, yo no me imagino lo que hubiese sido llegar a Turquía en esas condiciones. ¿Qué pasa? Rápidamente, digamos, la diplomacia española en Italia estaba del bando nacional. García Condes, el embajador en Roma, toma cargo inmediatamente de estas personas y empieza a organizar diferentes expediciones para repatriarlas a la zona nacional, a Madrid. Y muchos de ellos acaban después en el frente vía esta vía, ¿no? Hay un barco hospital italiano que contratan para llevarlos, que se llama Gradisca, y es donde la mayoría de los refugiados vuelven vía Cádiz y luego consiguen, entre ellos Francisco Cachero, consiguen varios salvoconductos para ir a otras zonas de la parte nacional, porque necesitaba salvoconductos para moverte por la zona nacional. La última pista de Cachero la tengo en Burgos, que es donde le hacen para que luego sí te doy más detalles. Donde le encuentro la última pista es en Burgos con el expediente militar que le abren. Hay otro grupo de españoles, entre ellos mi tía abuela, que acaba en Roma con el embajador y van vía en otro barco, también acaban en las costas de Cádiz también y luego van a Sevilla. Entonces, bueno, la diplomacia nacional en Italia hace su labor, su trabajo, repatrian a todo el mundo, mientras que, ya te digo, como carácter también anecdótico, hay un grupo de 22 militares, es verdad que la mayoría de complemento, que consiguen burlar tanto los listados republicanos, para no ser vetados como militares, y consiguen a su vez burlar, digamos, los controles que tenía la legación turca para saber si eran militares o no. Muchas de estas personas, y es una cosa que me ha costado bastante, es que he tenido que recomponer apellidos, porque la gente mutilaba sus apellidos para no ser reconocidos. Y eso tenía sus aspectos positivos, pero también tenía sus aspectos negativos, sobre todo a la hora de justificar que realmente esta persona estaba en serio peligro y necesitaba ser acogida por X embajada, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, o los motivos para que autorizaran su presencia o no presencia en un barco para una evacuación al extranjero, claro. Correcto. Hay gente que entra con nombres falsos. Gente que luego efectivamente tiene sus pros y sus contras a la hora de hacer diferentes papeleos, ¿no? Para poder salir evacuados o no. Pero sí, tengo una carta de 22, la firma el militar de mayor rango, diciendo o haciendo una relación de los militares que iban en el barco, que habían conseguido salir engañando además lo dice, ¿no? Engañando a Copperler. Una cosa bastante curiosa. Luego esos militares forman lo que ellos internamente se van a llamar los turcos.
Tengo correspondencia entre varios de ellos que he conseguido a través de uno de sus familiares, en el que los turcos, digamos, son las diferentes personas que iban evacuadas, que acaban en diferentes unidades después. Bueno, pues preguntando por Pepito o por Menganito, dónde está, en qué frente está, o uno ha muerto en la batalla de Castellón, u otro ha muerto en un bombardeo en otra zona, ¿no? Es una cosa bastante también curiosa cómo se crean esos grupos, digamos, que son, pues eso, camadería, ¿no? Bueno, las vivencias que tuvieron en la embajada, luego las llevaron al frente, ¿no? Muchos de ellos. Como otra anécdota, ¿no? Si quieres ir un poquito más allá, una cosa ya para terminar antes de ir al asalto, es el hecho de todo el contraespionaje nacional en suelo turco. Una cosa bastante impresionante. Tenían infiltrados dentro de las legaciones españolas en Turquía, hacían un control exhaustivo de todos los barcos que pasaban el estrecho, de lo que podían contener, de lo que no podían contener, de qué bandera era la que llevaban, hacia dónde se dirigían, y tenían un control bastante bueno de todo lo que pasaba por allí. Una cosa bastante curiosa también. Pues de espionaje vamos a hablar en los últimos minutos de este podcast, enfocándolo a lo que sucedió el 28 de enero de 1938. Lo que pasa es que tenemos que situarnos unas semanas antes de aquel fatídico día para los refugiados que todavía se encontraban en la embajada de Turquía en Madrid. Tenemos que situarlo prácticamente en diciembre de 1937, primeros de enero de 1938, en plena noche. Dos miembros de la quinta columna, cuyos nombres eran Antonio Rodríguez Aguado y Joaquín Jiménez de Anta, llegan en secreto a la embajada. No sé quién les abre la puerta, no sé de qué manera llegan a la embajada turca. Eran quizás dos de los quintacolumnistas más buscados por la República y por sus servicios de información, Pablo, y aterrizan en esa embajada turca en una época convulsa, desde luego, para los quintacolumnistas de Madrid, porque se habían llevado a cabo un sinfín de operaciones, ¿no?, contra estos grupos subversivos. Totalmente. Digamos que en aquella época eran los más buscados, ¿no? Eran sobre los que, digamos, tenían el precio más alto, ¿no?, si eran capturados. Efectivamente, como he podido darme cuenta a lo largo de toda esta investigación, entran con dos nombres falsos. Antonio Rodríguez Aguado entra con el nombre de Antonio López Conde, y Joaquín Jiménez de Anta entra con el nombre de José Montes. Hay otro alias de Rodríguez Aguado que también utiliza, que es el de Antonio Santana. Por lo tanto, digamos que esa es la manera con la que burlan, digamos, el acceso a los controles que podría haber en cuanto a los, digamos, por parte de la legación turca, ¿no? Por saber si tenían antecedentes o no, porque eso era uno de los protocolos que se usaban, ¿no? Si tenías antecedentes o estabas buscado, pues obviamente no podías estar refugiado, ¿no? Una de las cosas por las cuales mucha gente mentía, ¿no? Porque aún no siendo un elemento peligrosísimo, pues había gente que tenía abiertas causas de desafección al régimen que les impedían integrarse en estas listas de refugiados o incluso ser un refugiado, ¿no? En este caso, obviamente, eran dos personajes perseguidísimos que habían hecho labores de sabotaje y de intendencia, habían realizado, como tú has dicho al principio, diferentes expediciones. Aquí, cómo entran, muy probablemente, y esto lo digo ya dentro de la teorización de esto, tuviesen contacto con otro de los asilados que estaba dentro, que era Jarreño. Este personaje fue uno de los pocos que se salvó de la organización Delfín Corujo, que fue una de las organizaciones que actuó también en Madrid, como bien tú sabes, y fue a refugiarse a la embajada de Turquía. Es probable que tuvieran un contacto previo con Antonio Rodríguez Aguado y Joaquín Jiménez de Anta, porque ellos habían hecho, como tú habías dicho, diferentes evacuaciones clandestinas
llevadas a través del Tajo, y bueno, pues habían tenido relación con la embajada de Turquía. Bueno, pues sabían un poco dónde estaba cada cual, y es muy probable que tuvieran relación con la embajada de Turquía previamente, porque como te he dicho antes, se da una evacuación clandestina de militares, entre los cuales están los hermanos Pisón, está Fidel de la Cuerda, está otros militares que son de la Cruz, Cano, Lardo, bueno, en fin, una serie de militares que se escapan de la embajada y salen de la embajada de manera clandestina, y al menos tengo pruebas de vida de Fidel de la Cuerda, por lo tanto entiendo que la expedición llegó a buen puerto y consiguieron salir. Hay otras fuentes que dicen que Jiménez de Anta y Antonio Rodríguez Aguado llegaron en un coche con la bandera francesa, así que tuvieron que tener un paso previo por la embajada francesa. Otras fuentes dicen que tuvieron un paso previo por la embajada inglesa. Ambos hechos están documentados en varios libros, pero yo no he encontrado ese rastro por parte de mi, digamos, en ningún otro archivo que no sean las fuentes bibliográficas que te acabo de comentar. A mí me consta que estuvo implicado en su traslado a la embajada turca un diplomático rumano, si no me equivoco, su nombre era Enfant o algo parecido. El Fant, el encargado de negocios de Rumanía. Bueno, al final son diplomáticos que tenían relaciones entre ellos, o sea que es muy probable que Copperler, que tenía bastante amistad con Núñez Morgado, pues conociese de primera mano, por supuesto, a Elfant. Sin ninguna duda, las vías de contacto las tenían, por lo tanto yo creo que es algo que de una manera u otra, cómo acabaran, es más el hecho de cuál fue la logística detrás que otra cosa, porque se refugiaron, yo creo que engañando a Copperler, pero puedo estar equivocado. Yo, como te he dicho, son los alias, que esos yo creo que no los conocía nadie hasta que los encontré en el archivo militar de Ávila, y bueno, pues digamos que esos alias son los que usan para entrar. ¿Qué pasa cuando entran? Pues cuando entran, bueno, pues hay varios registros dentro del archivo de la memoria histórica en Salamanca, que Antonio Rodríguez Aguado dice ser un enviado de Franco, ¿no? Entonces, bueno, algo bastante sorprendente, sobre todo por que no tenía una conexión directa, ¿no? Pero bueno, quitando esa parte como anecdótica, lo que consiguen es, una vez infiltrados, consiguen enviar diferentes mensajes a través de diferentes personas. Utilizan a la señora doña Carmen Barrera, que era la mujer de uno de los militares de alto rango que había. Consiguen pasar a través de la embajada de Francia, porque ya sale evacuada por la embajada de Francia, diferentes detalles que van dirigidos al bando nacional. Luego también está Pilar del Arco y Cubas, que es la hija de Consuelo Cubas y Erices, que es la condesa de Arcentales, que ya hemos dicho, que ambas tienen la primera, Consuelo, no tiene un papel de espía, pero sí dice ser la secretaria consejera de la ministra de Turquía, es decir, de la esposa de Copperler. Pero Pilar del Arco, que era la condesa del Vado, consigue pasar también a través de valija diplomática. Lo que no he llegado a saber es a través de qué valija diplomática lo hace, porque me resulta bastante raro que sea a través de la valija diplomática de Turquía. Es probable que sea a través de la valija diplomática de otra embajada. Consigue también pasar unos escritos sobre diferentes puntos estratégicos de Madrid, ¿no? Entonces tienen posteriormente relación con otro individuo que se llama José María Lezameta, que acude a la embajada de Turquía a ver a un amigo suyo,
hacer una visita a un amigo suyo, y este señor, José María Lezameta Irazábal, bueno, decía ser bueno, es un camisa vieja de Falange, decía ser un tradicionalista, decía ser, bueno, una persona, digamos, de derechas, y al cual le confían digamos, una serie de comunicaciones con el exterior para retomar sus contactos, ya que ellos, tanto Antonio Rodríguez Aguado como Jiménez de Anta, pues no van a salir a la calle para nada, porque son los más buscados, ¿no? Entonces intentan retomar todos sus contactos a través de otra persona que se llamaba Juan Segovia. Y este Juan Segovia, al parecer, era el encargado de proceder a montar otra cédula para cometer, bueno, pues atentados o seguir intentando pasar a gente de un lado a otro. Un teniente jurídico, además, era Juan Segovia Jorge, era teniente jurídico o oficial jurídico, sí, si no recuerdo bien, pero sí. bueno, relacionado al igual que Rodríguez Aguado y Jiménez de Anta con el mundo castrense. Eso es. No hay que dejar de decir que Jiménez de Anta y Antonio Rodríguez Aguado pertenecían a Intendencia, ¿no? Sí, eran tenientes al iniciarse la guerra civil, sí, tenientes de Intendencia. Eso es. Bueno, pues José María Lezameta, que era una persona que tuvo una vida bastante, digamos, problemática al inicio de la guerra por ser derechista, fue detenido varias veces en agosto y octubre del año 36, puesto en libertad, realmente no entiendo muy bien, se refugió posteriormente en la legación de Perú, que también hemos hablado de que fue asaltada, que es donde conoció a Alberto Castilla. Porque Alberto Castilla fue un agente doble, es una de las figuras que pasan desapercibidas y que sería bastante interesante hacer un monográfico sobre él. Alberto Castilla fue un derechista también, perteneciente a Falange. De hecho, yo he encontrado al término de la guerra, cuando lo detienen por cometer eso, pues ser un agente doble, un confidente de los republicanos, de la brigada que llevaba Fernando Valentí, bueno, pues te das cuenta que este señor también empezó con un pasado derechista, se refugió en la Embajada de Perú, que fue donde conoció a Lezameta, o por lo menos estableció contacto con él, con Alberto Castilla, cuando Lezameta estaba en la Embajada del Perú, y fue ahí como empezaron, digamos, esa relación. Lezameta, cuando le cuenta a Alberto Castilla, con el cual vivía, es decir, vivían en la misma casa, imagínate la relación que llevaban, cuando les dice que él ha conseguido un contacto en la embajada de Turquía, creyendo que Alberto Castilla, yo no sé si creyendo o también siendo parte de esa figura de agente doble, le cuenta a Castilla que tienen relación con Rodríguez Aguado y con Jiménez de Anta, pues ahí es donde se inicia, digamos, el proceso para asaltar la embajada de Turquía. Entonces, ese es el inicio en el que la brigada de Fernando Valentí se da cuenta de dónde están refugiados, porque hasta entonces no se sabía. Fue con esa conexión de Lezameta con Alberto Castilla, la cual hizo que los republicanos se enteraran dónde estaba Rodríguez Aguado y Jiménez de Anta, y es donde empiezan a planificar el asalto. Ahora hablamos de lo que fue el asalto, cómo se produjo, cuál es la excusa que buscó el gobierno de la República para asaltar la embajada de Turquía, pero simplemente un apunte acerca de Alberto Castilla Olavarría. Personaje, coincido contigo, al 100%. Fascinante en todos los sentidos. En nuestro libro La Quinta Columna de la Esfera de los Libros le dedicamos todo un capítulo a Alberto Castilla, porque creemos que su historia merecía ser contada, ¿no? Ya no solo por su vínculo con la Embajada de Turquía, sino, como tú bien has dicho, su vínculo con la Brigada Especial como uno de los agentes infiltrados más brillantes, con una inteligencia fuera de lo común.
algún día, Pablo, tendremos que dedicarle un podcast tú y yo a nuestro buen amigo Alberto Castillo Olavarría, que tuvo una vida apasionante en la guerra y también en la posguerra. Sí. Con una huida de la cárcel donde estaba, la cárcel de Yeserías, condenada a muerte por la justicia de Franco, y una fuga de película, vamos, ni qué decir tiene. Pero bueno, dicho este dato y este apunte, nos centramos en lo que sucedió ese día 28 de enero de 1938. La República ya sabía que Rodríguez Aguado y Jiménez de Anta estaban dentro de la embajada de Turquía. Sus altavoces, sus fuentes o sus infiltrados iban informando, entiendo yo, ¿no? Sí. De los pasos dentro de la embajada que daban los dos quintocolumnistas. Efectivamente, Lezameta, a través de Alberto Castilla, le iba contando todas las peticiones que le iban haciendo desde dentro, desde intentar poner una radio, desde los contactos con este militar Segovia, Juan Segovia, hasta, bueno, pues les habían pedido una relación de todos los espías de republicanos, bueno, pues para intentar ajustar cuentas, intentar acabar con ellos antes de que ellos acabaran con Jiménez de Anta y con Antonio Rodríguez Aguado. Entonces, así es, llega el día 28 y la excusa que se presenta es la de un tiroteo desde una ventana de Zurbano 21 hacia la calle, ¿no? Es decir, alguien de dentro de la embajada realiza una serie de disparos hacia los agentes que había afuera, intentando cometer un atentado, y esa es la excusa con la que, digamos, inician el asalto. Entiendo que esta era una excusa, ¿no? Que aquellos disparos nunca se produjeron. Efectivamente, los disparos nunca sucedieron. Fue una coartada que se inventaron, lo que hoy se llamaría un ataque de falsa bandera, pero sin que hubiese ni siquiera ataque. O sea, quiero decir, todo inventado, en el que se recogió así oficialmente y luego se comprobó y se pidió excusas porque no fue así. Incluso en este montaje, y hay fotografías que tú has visto y que yo he visto también, en el que hay un alijo de armas inexistente, que las habían introducido, y unos retratos de Sanjurjo, de Franco y de Mola, creo que eran, que tampoco estaban dentro de la alegación. Entonces... Sí. En el archivo de Salamanca, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, lo que está diciendo Pablo es que figuran, tanto Pablo como yo hemos tenido en nuestras manos las fotografías del montaje que ideó el Servicio Secreto de la República para que trascendiera a los medios de comunicación que aquella invasión diplomática o aquella violación diplomática se había suscitado como consecuencia eso, de unos disparos, y que dentro de la embajada estaba lo peor de lo peor, ¿no? Es decir, esas fotografías existen y las vamos a subir, hombre. Yo por lo menos las voy a subir. Creo que alguna vez las he subido en redes sociales. Así que, bueno, es impresionante, es impresionante. Sí. Se inicia el asalto. A todo el mundo le pilla desprevenido, obviamente, y allí se efectúan los arrestos de todas las personas que estaban dentro, e incluso de personas que, al escuchar que se había producido el asalto y que había habido un supuesto tiroteo, se acercaron a ver si sus familiares estaban bien, intentando entrar en la embajada, fueron detenidos. O sea, hay detenidos incluso que no estaban asilados. Hay detenidos que son de familiares que se acercaron para ver qué pasaba y los detuvieron. Ahora entro a ese detalle un poquito más. Otro detalle interesantísimo, además he podido contactar con la familia. El día del asalto hubo una boda dentro de la alegación. Se llevó a cabo una boda incluso con invitados que venían de fuera, también detenidos.
Esto nos hace también poner un poco en contexto la hora del asalto, porque la boda se realiza en torno a las 11:30, 12, y el asalto ocurre supuestamente, según los testimonios, una hora después, ya con la ceremonia realizada. Entonces el asalto ocurre en torno a las 2:30 de la tarde. Y obviamente los novios pasan a estar detenidos y los detenidos posteriormente se los llevan al Ministerio de la Marina, donde les hacen interrogatorios, careos, especialmente a Antonio Rodríguez Aguado y a Jiménez de Anta, y posteriormente, bueno, se traslada a todos estos detenidos a Cataluña. Las mujeres van a la prisión de Les Corts, los hombres van a diferentes, y algunas mujeres van a diferentes barcos prisión, como el Madrid o el Uruguay. Luego hacen una procesión de diferentes cárceles, están unos cuantos en Montjuic, después pasan a un campo de concentración en Gerona. Y bueno, la historia es, por ejemplo, de Jiménez de Anta es fascinante, porque Jiménez de Anta, cuando lo trasladan, digamos, las tropas de Franco ya van a tomar Barcelona, a Jiménez de Anta y a otros muchos los intentan llevar hacia la frontera francesa, él creyendo que iba a ser ejecutado. Lo que consigue es saltar de un tren en marcha en una zona boscosa, al parecer, y allí está en el bosque hasta que se encuentra con un regimiento del bando nacional y pasa ya a disposición de los nacionales, ¿no? Luego, bueno, tengo testimonios, tengo un audio que voy a respetar su contenido aquí, pero tengo un audio de la novia, de la mujer que se casó ese día. Es impresionante. Son este tipo de documentos los que vengo buscando para confeccionar posteriormente un libro, ¿no?, con todos ellos. Pero es una historia realmente fascinante. Hay cosas que nos hemos dejado en el tintero porque no da para... No sería sino llevar esto a las 3 horas, pero hay muchos detalles entre medias de relaciones que hay entre embajadas, porque a veces varias personas pasaban por una embajada pero acababan en otra. Por ejemplo, el hermano de José Calvo Sotelo, Joaquín, pasó por la embajada de Turquía antes de acabar en la embajada de Chile. Eso está recogido su paso. Está recogido el paso de un exministro de la República, como es Joaquín de Pablo Blanco Torres. También tenemos constancia de Vicente Cantos Figuerola, que también fue un ministro de la República. Bueno, hay muchas personalidades. Estas las hago públicas al ser personas públicas en aquella época. No tengo reparo en decir sus nombres, al igual como hay otras personas que prefieren estar un poco en el anonimato, incluso estando los listados en Zurbano 21, que este es otro de los pequeños, si me permites, Alberto, hacer el llamamiento. Claro. Todas las personas que sepan que en su casa ha habido gente que ha pasado por la embajada de Finlandia o han escuchado algo de la embajada de Turquía y tengan algún tipo de material que quieran compartir y que quieran colaborar conmigo, por favor, lo ruego. Tengo documentos que son espectaculares, pero si hay algo más que se pueda aportar, en Zurbano 21 podéis encontrar mis datos de contacto y podemos iniciar una conversación, como he hecho con muchas familias. Y estaría muy agradecido si alguien escuchando esto me manda información o se pone en contacto conmigo. Pero la gente que esté interesada o que pueda tener familiares o en el pasado involucrados durante la guerra civil en la embajada de Turquía o la embajada de Finlandia,
o que simplemente deseen curiosear sobre lo que sucedió hace mucho tiempo en una legación donde las pasaron francamente mal, las pasaron canutas entre 1936 y 1939. Así que hacer ese llamamiento, Pablo, para que entren nuestros oyentes en www.zurbano21.com y para que compren tu libro cuanto salga a la luz, que esperemos que sea más pronto que tarde, porque nos estamos mordiendo ya las uñas de las manos. Más pronto que tarde, efectivamente. Y nada, agradecer mucho el tiempo y la dedicación que le pones a tu blog y a tus podcasts, porque realmente son impresionantes. Así que nada, yo te animo a seguir y ojalá podamos hablar de otros temas o lo que tú quieras en este aspecto. O sea que yo aquí siempre con las puertas abiertas. Por supuesto, cuenta conmigo. Te mando un abrazo muy grande y te agradezco de corazón, Pablo, tu tiempo. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Pues nada, señoras y señores, aquí termina el podcast de hoy. Un auténtico placer estar otra vez delante del micrófono y esperemos volver pronto, volver pronto con otras historias inéditas de la Guerra Civil Española aquí en Guerra en Madrid. Un fuerte abrazo, que vaya todo bien, hasta luego.